Toda la Navidad, pensé que en vez de pasar por arriba este importante evento con sermones ya tradicionales, quizás profundizar un poquito más, y me propuse hacer un sermón teológico o una serie teológica que espero que ustedes la puedan disfrutar tanto como yo la he podido disfrutar durante toda mi vida como cristiano y después 23 años también como pastor. La Navidad no tiene mucho sentido si uno no entiende lo que ha pasado. Algo que siempre me ha sorprendido de nuestro Dios es su humildad. Usted sabe que usted cree en un Dios humilde. La grandeza de nuestro Dios es que Él no está en las esquinas parado por ahí diciendo lo que Él es, pero sí es nuestra responsabilidad saber quién es Él y cómo descubrirlo. Es nuestra responsabilidad. La semana pasada habíamos hablado del misterio revelado, ¿verdad? Sé que algunos hicieron el esfuerzo y trataron de entender y no pudieron entenderlo todo. Yo hubiera querido ser más explícito. Hay cosas profundas en la palabra que son difíciles de entender. Y yo no siempre soy 100% agudo a la hora de decirlo. Pero si usted tiene alguna duda, siempre es bueno que lo podamos comentar al final o quizás en otro momento. Nunca se quede con una duda, anótelo. Y siempre es bueno, mi recomendación, porque yo lo hacía siempre, traiga algo que escribir siempre a la iglesia. Traiga algo que escribir. Y la Biblia se puede escribir. Pues si usted tiene algún tipo de fetichismo con la Biblia, usted puede escribir la Biblia siempre y cuando ponga cosas interesantes y buenas ahí. Mi abuela Nana tenía una Biblia escrita de punta a cabo. Tú tienes una de ellas, yo heredé la otra, una versión caribe, y después yo terminé de llenarla. Esa la regalé en Bejucal, estando todavía en Cuba. Pero esta es la forma de poder aprovechar bien los pasajes, que uno viene de repente, usted se lo pide. Creo que lo anoté en alguna parte, pero no me recuerdo. Entonces es bueno que lo anote, porque cuando regrese otra vez a ese pasaje va a encontrar la nota de ese día. Es increíble, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les pasa igual. Yo estoy durmiendo y me viene una palabra del Señor a la cabeza y me levanto, porque mañana ya no está. Es increíble. Mañana trato de buscar ahí adentro y no sale. Así que he adoptado la costumbre, y por eso mi mujer cree que yo estoy arrebatado como una cabra. Muchas veces, 2 de la mañana, me levanto a la cama y salgo y anoto lo que sea, aunque sea una pequeña frase, porque mañana la pude agarrar. Y eso es importante que usted lo haga cada vez que pase por un lugar y Dios le traiga una frase, una cosa que traiga claridad a lo que está haciendo. Anótelo porque se le puede olvidar. Recapitulando lo que vimos la semana pasada, podemos decir que la gracia de Dios es el amor de Dios mostrado en la historia. Pero de Dios no podemos tener su esencia, y eso lo vimos la semana pasada, que hay una diferencia entre qué cosa, la esencia y qué, y la existencia. Dios no está tan interesado en que usted conozca su esencia. De hecho, nosotros nunca podríamos en nuestra mente finita saber lo que hay en la esencia de Dios. Usted nunca va a poder saber esencialmente qué es Dios. Y aunque los seres humanos por naturaleza son dados a buscar la esencia de las cosas, el valor que tienen, la forma que tienen, la productividad, el interés de Dios es simplemente existir. Dios se relaciona con nosotros en la medida que existe. En el tiempo que va existiendo se va relacionando con nosotros. Y eso es porque Dios es amor. La Biblia dice claramente que Dios es amor. Su naturaleza no solamente es amorosa, sino que Él existe en amor. O sea que la razón de su existencia es el amor. Dios existe amando. ¿Y qué hace falta para poder existir amando? Gente. Un objeto para amar. Habíamos visto la semana pasada que si un objeto amado, el amor es como incompleto. Así que la creación misma es el resultado del amor de Dios. Dios crea, porque si no, no puede amar. Tiene que tener a alguien a quien amar. Ahora, el hombre es la obra cumbre de esa creación y objeto final de su amor. Nosotros creemos, y en teología se ve
esto de la siguiente manera: el principio antrópico. Toda la creación está enfocada en la obra cumbre de la creación. El último elemento de la creación es el ser humano, el hombre. Todo lo que Dios ha creado está enfocado en eso, en terminar allí, en el hombre. Porque el amor no termina solo en la expresión afectiva, como estamos acostumbrados a ver a la gente hablar del amor. Te amo. ¿Cuántas veces la gente te dice te amo por ahí? Y muchas veces es muy fácil decirlo. Es fácil decir te amo, pero ya la experiencia es más profunda que solamente un sentimiento afectivo, una muestra de afectividad. El verdadero amor es una muestra recíproca de justicia entre el objeto del amor y el que ama. O sea, una verdadera muestra de amor tiene que ser trabajada con tiempo. Me asombra que mucha gente vive hoy pensando que amor es encontrarse en una guagua, conversar 5 minutos y acostarse inmediatamente en una cama para tener vida sexual. Y así se está viviendo hoy actualmente. Estamos viviendo en un mundo que es supersónico. Todo es por microwave. Usted todo lo mete en microwave hoy. Y las relaciones interpersonales no se pueden crear en un microwave. No pueden. Usted necesita dedicar tiempo. Y sobre todo porque hay muchos elementos importantes en cualquier relación que usted establece que permiten que usted pueda tener una relación verdadera y duradera. Y el amor de Dios no es una cosa superficial. Cuando Dios ama, Dios se entrega porque Él existe para eso. Bueno, yo no sé si pudieron dominarlo todo y todo lo que yo dije, pero esto es esencialmente lo que dije. Ahora hoy vamos a profundizar un poquito más en la Navidad, porque mis amados hermanos, quizás ustedes no han podido todavía ver la profundidad de lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo quiero que hoy ustedes hagan un esfuerzo y traten de tocar el fondo. Por eso he llamado este sermón hoy a toda costa. Porque Dios nos ama a toda costa. Y vamos a ver por qué a toda costa. Porque la historia del amor de Dios no es tan simple. Si fuera simple, pues la historia fuera más corta probablemente. Pero la historia desde el Génesis es la historia de un viaje. El viaje de la gracia y la misericordia de Dios que se extiende hacia el objeto amado. Vamos a hablar un poco acerca de las condiciones de la creación. Cuando Dios crea al hombre, volviendo a conectarnos con lo que dijimos la semana pasada, Dios le creó a su imagen y semejanza. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Bueno, si no está de acuerdo es porque usted no ha leído Génesis 1:27. Porque ahí dice claramente en la Biblia que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que Dios se parece al hombre, que el hombre se parece a Dios. ¿Eso es lo que quiere decir? Bueno, físicamente habríamos visto que lo esencial a nosotros no nos interesa tanto. La forma que Dios tiene a nosotros no nos interesa tanto. No está en nuestra necesidad ahora saber qué forma Dios tiene. Así que nosotros no nos vamos a preocupar por la esencia. Nosotros nos vamos a preocupar por la existencia, por la forma en que Dios existe. Y Dios existe de manera similar a nosotros. Por eso somos imagen y semejanza de Dios. Somos semejantes a Dios en la forma en que existimos. Por ejemplo, nosotros somos seres racionales. Pensamos con la cabeza, aunque algunos piensan con los pies. Pero normalmente un ser humano piensa con la cabeza. Actúa a partir de la razón. Hay otros que son irracionales completamente, pero están dentro del género humano, por lo menos se clasifican y tienen esa ventaja también. De aunque no lo parezca, lo son. Ahora, esta imagen tiene que ver con la razón, con la justicia que hay en nosotros. La justicia significa la capacidad de entender el balance de la vida. Usted sabe lo bueno y lo malo. Usted tiene la capacidad para entender eso. Usted sabe que lo bueno produce bien y lo malo produce mal. Que es en base a las consecuencias de nuestras acciones que se evalúan. Usted no evalúa una acción si usted no la conoce inicialmente. Luego en la vida usted va a empezar a clasificar las acciones como buenas o malas en base al resultado que tiene. ¿Será bueno hacer esto? ¿Será malo hacer esto? Depende de las resultantes. Claro que en la vida el hombre ha aprendido a transmitir de generación en generación estos mismos resultados. Así que los padres se dedican a decir a sus hijos
esto no es bueno. Y el hijo, sin tener necesidad de experimentar qué cosa es lo malo o lo bueno, adopta el criterio de su padre. Y entonces clasifica ahí en su mente esto es bueno y esto es malo. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un asunto de que usted ha instruido sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, Dios creó al hombre con posibilidades eternas, a pesar de que él lo creó mortal. ¿Qué quiere decir con posibilidades eternas? Se puede imaginar que si un Dios eterno crea un objeto de su amor, o sea, a mí, al hombre, al ser humano, ¿no querrá tenerlo eternamente? O sea que nosotros tenemos que asumir, no solo porque lo asumimos, sino lo dice la Biblia, pero lógicamente sabemos que si yo quiero tener una relación eterna contigo, tú tienes que en algún momento ser inmortal o ser eterno, porque si se te acaba la vida, pues entonces ya se acaba esa relación. O sea que la intención original de Dios era que usted viviera eternamente. Ahora, dependía de otros factores. Por eso yo pongo estos pasajes en Génesis 2:9 y 3:23 para que vean la diferencia. Como Dios nos creó, y este es un pasaje alegórico que aparece aquí en Génesis 2 y 3, la famosa caída del hombre. Y estos dos pasajes hablan de antes de la caída, después de la caída, que fue lo que pasó. Así que tengo que entender que cuando Dios me creó con el interés o la posibilidad de que yo viviera eternamente como ser humano. Ahora, por supuesto, dependía de otras cosas que yo permaneciera en esa condición. Porque para ser inmortal es necesario que el hombre sea fiel a Dios. ¿Cómo lo sé? Ahí en 3:23 de Génesis dice, para que en su pecado no coma y sea como uno de nosotros, para que sea inmortal en su pecado. Cuando la Biblia dice que el acceso al árbol de la vida fue denegado al hombre, ¿por qué razón fue? Porque Dios es malo. Si su interés era que el hombre fuera eterno como es, ¿por qué le niega el acceso al árbol de la vida? Bueno, es porque él dice allí claramente, porque en su condición pecaminosa, si se hace eterno, perpetúa su pecado y su condición pecaminosa. O sea que hubiera sido un gran desastre, humanamente hablando. Esto no es tan simple, yo voy a profundizar un poquito más. Así que la inmortalidad física solo llega cuando se ha probado la inmortalidad espiritual. Y por eso cito a Romanos capítulo 2, porque es allí donde Pablo dice que la inmortalidad se logra cuando uno ha sido fiel y uno ha logrado, a través del bien, la benevolencia, la búsqueda de las cosas espirituales, un nombre delante de Dios. Ahora, aparentemente esto nos daría la idea de que todo es por los méritos de uno. Si tú eres bueno, pues tú tienes la vida eterna. Desafortunadamente, el hombre cayó en una condición en que nadie se salvó. El hombre cayó en una situación en la que el pecado le hace incapaz de poder realizarse en la vida. Así que si queremos hablar de las metas de Dios, Dios no ama solo lo que es externo y diferente de sí mismo. Dios ama aquello que es capaz de amar de igual manera. Si nosotros queremos entender qué es lo que Dios pretende cuando nos ama, no es simplemente amar como muchos padres aman a sus hijos, malcriándolos en todo. Yo te voy a comprar lo que tú quieras, mi niño, no hay problema. Y entonces el muchacho se pone a pelear y el muchacho se pone a mortificar, pero entonces lo recompenso para que se caiga la boca. Ese tipo de crianza no es una buena crianza, es una mala crianza. Y nosotros sabemos que eso no da resultado en ningún momento. No sé por qué nos parece que Dios tiene que hacer lo mismo con nosotros. Porque a veces el ser humano, cuando habla de Dios, si es que habla en algunas ocasiones, pero cuando habla tiende a ser autoindulgente, tiende a compadecerse de sí mismo. Dios debería ser de esta manera. Dios debería hacer algunas cuantas cosas con nosotros. ¿Y tú quién eres? O sea,
¿cuál es la capacidad o cuál es la habilidad que tú tienes para que Dios te reconozca en eso, en esas circunstancias? Yo tengo que entender esto muy importante, que Dios no nos ama por amarnos, simplemente porque tiene un deseo de amar, y ya se tiene que buscar cualquier cosa. Para eso hubiera agarrado una piedra. Mejor amar una piedra que un tipo que es un malagradecido. Pero Dios está buscando algo más profundo, porque eso es lo que verdaderamente nutre su existencia. Dios quiere amarnos, pero también quiere que nosotros aprendamos algo de esta relación. Dios ama a aquello que es capaz de amar de igual manera. Y el hombre puede amar igual que Dios. Por eso hay tantos mandamientos en la Biblia que empiezan con amar. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos, amaos, constantemente lo está diciendo la Biblia. Es el hombre el único ser capaz de amar a otro de la misma manera que Dios. El hombre puede amar porque está en el mismo medio que Dios. O sea, Dios le creó con las mismas capacidades espirituales. El hombre existe igual que Dios. No es físicamente igual que Dios, pero sí en su existencia. Es racional, es justo y puede hacer las mismas cosas que Dios hace. Quizás nosotros nos cuesta trabajo aprender esto a partir del volumen, porque nosotros decimos, Dios nos ama mucho más. Bueno, como Él es un ser tan grande, nos ama mucho más porque a Él le cabe más que a nosotros. Pero desde el punto de vista de lo que se hace, que es amar, el hombre tiene la capacidad de amar como Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que ese amor sea devuelto recíprocamente. El hombre es el único ser capaz de amar a Dios solo por causa de la fe. Y esto es lo más significativo, porque en esta relación entre Dios y el hombre no tiene nada que ver. ¿Ok? Cuando nosotros amamos a nuestra pareja, primero la vimos. Y de hecho yo me pasé un tiempo mirando, a ver si miraba más de la cuenta. Miré y lo que entró por la vista me agradó, y después empezamos a valorar otras tantas cosas. Pero hay un aspecto visual o esencial en nuestra relación con los seres que amamos, que si no existiera ahí nos sería muy difícil. Ahora, con relación a Dios no tenemos muchas alternativas. A Dios hay que amarle por medio de la fe, porque usted no ve a Dios todos los días. Usted no se levanta por la mañana y Él está acostado a su lado. Usted solamente lo cree, pero no lo puede ver. Y por tanto, el hombre es el único ser capaz de amar a Dios solo por causa de la fe. Y esto es lo que hace al hombre un ser tan atractivo para Dios. Ahora, vamos a la historia tradicional de la caída. Todo el mundo conoce esta historia. Génesis 2:4 hasta el último versículo del capítulo 3. Pueden chequear allí. La historia del pecado original ha sido más una historia tradicional que una historia real. Porque la historia del pecado original, lo único que está diciendo es que los seres humanos son el resultado de un problema que hubo en Edén con Adán, y que por causa de eso ahora todos los seres humanos cometen pecado. De hecho, por ejemplo, hay muchas iglesias que sostienen doctrinas ya bien declaradas. Por ejemplo, la Iglesia Católica cree en la doctrina del pecado original. También la Iglesia Luterana, las iglesias protestantes creen perfectamente en el pecado original. Ahora, ¿qué problema tenemos con el pecado original? De la manera que es descrito el pecado original, o sea, el error original, nos quita total responsabilidad a lo que hemos venido después. ¿Qué es lo que dice la doctrina del pecado original? Que Adán pecó y que por tanto todos los demás pecan en Adán. No solo tenemos nuestro propio pecado, sino que tenemos que arrastrar con un pecado que nos hace pecadores, o que nos pone en una condición de pecadores. Pero los pecados son acciones momentáneas. Usted no vive en pecado, por ejemplo, como si fuera un estado de la materia. El pecado no es un estado de la materia. El pecado es una acción.
Usted pecó ahora, eso es lo que se le cuenta. Y si salió de ahí, no tiene por qué estar pecando todo el tiempo. Es probable que la mayoría de nosotros ahora no está pecando. Tengo que decir que es probable, porque puede ser que hay alguno que esté pecando, pero eso lo sabe usted y Dios. Ahora, nosotros no permanecemos en pecado, ni ningún ser humano permanece en un estado de pecado, porque eso no es posible. El pecado es una acción. Y esta indefinición de pecado es lo que ha hecho que se cree una doctrina tan peligrosa como la doctrina del pecado original, que hace que el hombre, cuando se mire a sí mismo delante de Dios, diga: pero la culpa es de Adán, porque fue que me metió en el potajete. Y algunos me han dicho, nosotros teníamos una peña teológica en el seminario, y uno de los estudiantes me dijo: si yo hubiera estado en Edén, yo no hubiera hecho eso. Eso fue estúpido. Todo el mundo puede resolver el problema a su manera, y sobre todo el que está fuera del agua nunca se moja, ¿me entiendes? Es muy fácil ganar un juego de ajedrez desde afuera. Pero hay algo de seriedad en esto que estamos hablando cuando no entendemos correctamente la historia de Génesis. Miren, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que la historia de Génesis es una historia teológica, no tiene ningún interés histórico. Y ahora mismo se las voy a desmenuzar. La palabra Adán no es un nombre propio. Adán significa salido de la tierra, y Eva significa vida, o que da vida. De manera que nosotros tenemos que entender que aunque hubo un primer hombre y una primera mujer, probablemente no se llamaron Adán y Eva. ¿Quién pudo haber sabido eso? En esta historia, lo que Dios quiere es que usted entienda cómo es la relación con Él, o cómo debe ser la relación con Él. En esta historia aparecen dos árboles. Y una de las cosas que me llama mucho la atención cuando, no sé si ustedes alguna vez leyeron, esto puede ser casualidad que haya pasado, una revista cubana que se llamaba El Joven Comunista. ¿Alguien alguna vez leyó esta revista? El Joven Comunista. En El Joven Comunista venían escritos en las primeras páginas para rebatir la fe. ¿No se acuerdan de eso? Vaya, los que leyeron El Joven Comunista. Este que está aquí se echó unas cuantas. Sí, yo tenía que saberlo, lo que decía el enemigo. Yo tenía que saberlo, fíjense ustedes. Y una de las cosas que me llama la atención es que venían pasajes muy interesantes, que siempre me llamaron la atención y me enseñaron de alguna manera a ver cómo el hombre que no conoce a Dios puede ver también la fe desde afuera. Eso es importante, porque así uno entiende. Uno que sobre todo ha nacido en el Evangelio, le cuesta un poco de trabajo ver al hombre del mundo desde afuera. Y decía allí, una de las cosas que decía era, ¿por qué Dios tuvo que poner un árbol en medio del huerto? Se lo hubiera ahorrado. ¿Por qué lo tuvo que exponer a tal tentación? ¿Por qué, si le puso una guardia al árbol de la ciencia del bien, al árbol de la vida, por qué no se la puso a de la ciencia del bien y del mal? Si el punto era evitar que el hombre pecara, ¿por qué no creó mejores condiciones? Y evidentemente se nos crea un cuello de botella cuando vamos al literalismo graso de la historia. Los detalles de la historia, honestamente, no tienen mucha relevancia. Esto es una historia que se llama una saga. Nadie vivió en esa época para contar esa historia. Y te voy a decir por qué, porque no existía probablemente ni la escritura. Esta es una historia teológica. ¿Cómo se hacen las historias teológicas? Son parábolas. Tienen el único interés de mostrar una verdad que está muy profundo en ella. Recuerden que en la historia había una serpiente hablando. ¿Ok? Y no se dice en toda la Biblia quién es la serpiente hasta el final, hasta en Apocalipsis, cuando dice que es el diablo y Satanás. O sea que vamos a ir entendiendo a través de la Biblia misma que muchas de las historias no tenían un interés historiográfico puramente, de narrar la historia puramente, sino de narrar una verdad. Y después de todo, cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que ninguna historia está allí por gusto o simplemente para narrar lo que pasó.
Todas las historias tienen como objetivo una verdad teológica, una enseñanza. Y los antiguos tenían poco tiempo para contar historias, si no traían siempre una moraleja. Los padres de familia educaban a sus hijos en el hogar, los sentaban ahí al lado de la hoguera y se sentaban y les hacían las historias, y luego al final de la historia venía lo que se llama la moraleja. Esto es lo que quiero decir, o esta es la reflexión que usted tiene que hacer cuando ve esta historia. La historia pierde valor realmente alrededor de la moraleja. Lo más importante es la moraleja. Usted puede utilizar cualquier historia para ilustrarla. Claro que no vamos a decir aquí, menospreciando la historia bíblica, que esto no sirve para nada. Esto es una historia hecha con mucha delicadeza, hecha por personas inspiradas por Dios, pero que tenía más interés que usted entendiera que el jardín del Edén, que de hecho no es un lugar en este planeta, no existe un lugar en este planeta que haya sido jamás el jardín del Edén. No existe geográficamente ese lugar. Pero independientemente de eso, es muy interesante que el propósito original es que usted se enfrentara a la realidad de que todos los seres humanos enfrentan su propio Edén. Y todos los seres humanos que nacen a este mundo, algún día tienen que enfrentarse a la realidad de que tienen que decidir entre el bien y el mal. Tienen que decidir si seguir a Cristo, si seguir los preceptos de Dios o simplemente abandonarlo. No es por el hecho de que alguien hace más de 6.000 años se equivocó y entonces me enredó a mí. Esto nos haría a nosotros sin responsabilidad. ¿Cómo se puede culpar a una persona que no es culpable realmente de ser lo que es? ¿Podríamos culparnos a nosotros por el color de nuestra piel? ¿Se puede imaginar? Sería difícil poder sostener una sociedad que solamente se juzga por lo que es y que no puede evitar porque vino de adelante, de sus genes, de lo que pudo haber sido. No podemos ser culpables del pecado cometido por otro. Por tanto, la realidad es que esta historia tiene como interés que usted se enfrente a su propio Edén, a su propia realidad. La mayor parte de los teólogos modernos coincide que el pecado original no está el pecado original, sino tu propio primer pecado. Cuando tú pecaste por primera vez, cuando tuviste la oportunidad, después de haber oído la verdad y te equivocaste. Ahora, es muy interesante que la Biblia dice que todos los seres humanos han pecado. Que esto es algo que el hombre no puede evitar, porque la ley es tajante sobre esto. El hombre que pecar, este morirá. Y desde el primer hombre hasta ahora, todos los hombres han pecado. No ha habido nadie que se ha ido en blanco, porque es difícil no tomar una mala decisión en la vida. Es muy difícil. Así que me gustaría que ustedes mantuvieran sus posiciones acerca de la Biblia. Yo respeto el criterio de los demás. Este es mi criterio. Y sé que algunos que han estudiado la Biblia por años pues dirán, esto es completamente nuevo, yo nunca había oído hablar de esto. Pero solamente quisiera que lo chequearan. Chequéenlo para que vean que tienen muchos problemas para mantener las posiciones. Si nosotros nos basamos solamente en lo que tradicionalmente hemos oído y no vamos a la Biblia estrictamente y vamos al contexto bíblico, muchas veces nos vamos a desorientar. La caída del hombre es más personal y más individual. No tiene que ver con que un hombre hace 6.000 años haya caído. Tiene que ver con que yo, cada vez que me relaciono con Dios, fallo. Cometo errores. Y esos errores son pecados, son acciones pecaminosas. No es que yo vivo en un estado de pecado, del que no me puedo librar. Es que mi naturaleza es pecaminosa. Ahora, la Biblia es clara y cuando dice, por cuanto todos han pecado, y esto es una realidad irremisible de toda la humanidad. Dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que usted se haya esforzado por 30 años. Ay, firmemente la ley. Y si alguien se acercaba, usted le decía, apártate, no quiero ni verte. Y usted de lo que pasaba y se ponía un cabestro para que nadie le desviara la atención. Pero un día no pudo evitar fallar. ¿Sabe qué? Te hiciste culpable por todo lo demás. Entonces el esfuerzo por librarse del pecado uno mismo es imposible. El hombre no puede librarse del pecado. No puede resolver su problema del pecado. Primero porque ni siquiera puede ser consciente de él. Como un hombre que ha cometido un error y se ha quedado ahí, porque ¿quién lo va a sacar? ¿Quién le puede decir a la persona que está errada, que está errada? Y aun cuando alguien se lo diga, ¿quién puede garantizar que le va a hacer caso? ¿Cuántas veces usted le ha predicado el evangelio a su familia? ¿Cuántas veces ha podido garantizar que lo están oyendo? ¿Cuántas veces ha podido garantizar que algo ha pasado delante de ellos así como una sombra en que han dicho, ay, yo creo que sí? ¿No se han dado cuenta que es el trabajo más difícil de la humanidad? Si el ser humano no tiene cómo orientarse a sí mismo, ¿cómo espera salir del pecado? El apóstol Pablo presenta la doctrina desde esta perspectiva. En Romanos 3:23 dice, ¿cuánto conocen Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la realidad más triste de todo. ¿Qué pasa delante de Dios? Porque estamos viendo solamente el lado del hombre, qué le está pasando al hombre. Pero del lado de Dios, ¿qué pasa? Habíamos hablado que Dios ama la justicia, y cuando se relacionó con el hombre, esa relación de amor es una relación también justa. ¿Lo hablamos así o no lo hablamos? Es una relación de justicia, y la justicia en Dios es equivalente a santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Así que este es un punto neurálgico de nuestra relación con Dios. Si no somos santos, no podemos relacionarnos con Él. Aun cuando Él nos ame entrañablemente, no podemos llegar a Él, porque su santidad es una barrera delante de nosotros. Así que la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma, están destituidos. Y más aún dice Levítico 5:17, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Esta es la otra cosa interesante delante de Dios. La santidad no mira responsabilidad. Si usted hizo una cosa mal, ya sea que fuere consciente de ello o no, está mal hecha. ¿Sí o no? Si usted mata a una persona, aunque usted diga, ay, yo no quería, por eso le van a perdonar la vida. Llega a una persona que mató a una persona, la mató. Usted llega delante del juez y le dice, yo no quería haberlo hecho. ¿Tú crees que el juez te va a creer? No, tú puedes patalear allí y decir todo como tú lo quieras. No hay chance. Aun cuando sea verdad lo que estás diciendo, yo no quería. Hay crímenes que se llaman sin alevosía, o sea, no se hizo intencionalmente, pero aún así este crimen, alguien lo tiene que pagar. Lo que está mal, no es un asunto de que no se puede hacer de otra manera. Hay veces que usted no es responsable y suceden cosas malas, o se desencadenan cosas malas. Pero en relación al pecado, o sea, ya estamos hablando de algo que es puramente moral. En relación con Dios, lo que está mal, está mal. Y aquí dice claramente la Biblia que aunque no seas consciente de ello, es pecado. Y eso te hace culpable por todo lo demás. Si te mantuviste 30 años siguiendo la ley ahí sin falla, y de repente hiciste algo que ni siquiera sabía que era mal, te hace culpable de todo lo demás. Y por supuesto usted me dirá, ay, pero qué difícil es. Precisamente eso es lo que quiero que sientas. Que te sientas bien difícil. Y que llegues al punto de creer de que es imposible por cuenta propia, por justicia propia, venir limpios delante de Dios.
Donde no hay ley, no hay culpa, pero sí hay pecado. Porque esta es otra de las cosas que tú tienes que entender. Ahí lo dice Romanos capítulo 2. Léelo en Romanos capítulo 2. Los que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados. O sea, esto es una de las cosas que Pablo dice, que la naturaleza le ha dado al hombre lo que se llama el sentido común. El sentido común, Dios te creó con sentido común. O sea, nadie puede literalmente decir que no lo sabía. Cuando una persona es adulta, sobre todo estoy pensando en los adultos, por eso es que los padres se tienen que ser responsables con los niños. Pero cuando una persona es adulta, no hay nada que usted pueda sacar que le haga a usted completamente inocente. Porque ya usted tiene al menos sentido común, aunque ese es el menos común de todos los sentidos, honestamente. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. Este pasaje tiende a decirnos que fue el pecado de Adán. Pero volvemos a lo mismo. Adán fue el primero que pecó. No quiere decir que haya sido responsable por mis pecados. Yo quiero insistir en esto, porque nunca podremos delante del juicio del tribunal de Cristo venir y decirle, porque yo estoy aquí por culpa de Adán. Usted nunca va a poder decir ese argumento delante del Señor. Yo no estoy aquí por culpa de Adán. Tú estás aquí porque nunca te aferraste a Jesucristo. Porque esa es la verdadera solución de la que vamos a hablar ahora. Yo quiero que usted sepa que aunque el primer hombre, quien quiera que haya sido, y que la Biblia le llama Adán, o sea, el hombre, aunque él fue el primero, no fue el último que pecó. El pecado de Adán fue su propio pecado y lo hizo él responsable de su pecado. Por supuesto, fue el primero que se cometió y fue el que inició la extensa cadena de pecados que hay en el mundo. Pero no lo hace a él responsable de todo nuestro pecado. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que como el pecado entró en el hombre, por un hombre, también la vida entró por un hombre a todos los hombres. O sea, por medio de Jesucristo. ¿Ok? La muerte aquí es consecuencia del pecado, no del castigo de Dios. Y yo quiero que ustedes entiendan que en los términos divinos, Dios, que es todo amor y que quiere lo mejor para nosotros, no tiene interés en que usted se fastidie, como mucha gente piensa, y ve a Dios con un sartén en la mano. Esa es la figura que tienen de Dios. Si alguna vez tuvieran una imagen de Dios, es un tipo con barba blanco y un sartén en la mano. El sartén para quemarlos a todos en el infierno, para chicharrarlos a todos como si fueran papitas fritas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la disciplina de Dios? Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo lo que tiene por hijo. Cuando Dios te azota y te disciplina, ¿cuál es el objetivo? Perdón. El bien tuyo, fíjate cómo es la cosa. Así que no estamos hablando aquí del castigo de Dios, porque la muerte es la consecuencia natural del pecado del hombre. Hay dos cosas diferentes. Uno, el castigo de Dios, que tiene siempre el interés de corregir, y la muerte en la que tú te metiste por tu propia cuenta. Incluso el infierno, la segunda muerte y todo lo que haya por ahí para allá, es tu culpa. Dios no tiene ningún interés en que tú te vayas allí. No hay una sola vez en la Biblia que dice que Dios quiere que aquí se vaya al infierno. ¿Usted lo ha leído alguna vez? Ni una sola vez. Ese lugar no es para los amados de Dios. Dios no tiene ningún interés que nadie se vaya allí. Entonces vamos a clarificar todo esto porque a lo mejor estamos un poco confundidos. Y cuando prediquemos el Evangelio no le digamos a nadie que el interés de Dios es que usted se vaya al infierno. Y si no te entregas a Jesucristo, te vas a ir al infierno. Bueno, no es el interés de Dios. La consecuencia natural del pecado es la muerte y todo lo demás. Pero la disciplina de Dios tiene el interés de restaurar y siempre se aplica sobre aquellos que en algún momento han conocido y han desobedecido a Dios. Por supuesto, siempre corta. No, chico, no, estoy fastidiando contigo, vamos. Pablo dice, Romanos 5, dice, yo sin la ley vivía por un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Me hice consciente de eso. Me hice consciente. No conociera la noticia, si la ley no leyera, no codiciara. Exacto. Sin embargo, no quiere decir que no fueras codicioso, simplemente que no lo sabía. Sí, pero yo me gustaba eso, sin conocer la ley.
Exactamente, exactamente. Hay una cosa importante. Cuando Dios me creó, y esto es una cosa que podemos debatirla con más tiempo después. A mí me encanta que mis sermones sean así debatibles. ¿Qué pasa si yo soy ignorante de una cosa mala que yo estoy haciendo? Lo ideal sería que yo lo supiera, pero si no lo sé y lo estoy haciendo mal, está mal. Ese es el punto de toda la historia. Ahora, ¿por qué hay muy pocas cosas que quedan en el marco de las cosas que yo desconozco? ¿Podría una persona ser simplemente codicioso, aunque aún hubiera una ley que le dijera que no lo puede ser? La gente que son codiciosos tienen triunfo en la vida, tienen éxito en la vida. O sea que también por sus frutos lo conoceréis. Y hay una cosa importante en la vida cristiana. La ley solamente viene a confirmar lo que Dios ya había puesto en mi corazón. Ese sentido común es la realización de Dios en tu vida. Cuando tú dices, a mí me parece que esto está mal, a lo mejor vas a buscarlo en la Biblia y dices, mira, coincide la Biblia de que está mal. Pero la Biblia primero ha impreso la ley en nuestros corazones. Y nosotros sabemos ya. Claro, eso pasa después confirmado por el Espíritu Santo en la vida de la persona. Pero es muy importante que no ignoremos el hecho de que la ley se escribe simplemente para hacernos conscientes de que estábamos mal y no había culpa por el pecado. O sea, había pecado, pero no había culpa por el pecado. Y Dios quiere que la persona sea responsable. No puede haber una relación de Dios con el hombre si no es una relación responsable. La santidad de Dios, Él no la va a contaminar por el hecho de que usted no sepa lo que está haciendo, ¿verdad? Ahora hay una persona viviendo en concubinato con otra. No sabe que eso es pecado, lo cual es muy difícil de creer, ¿no? Porque a esta altura en que está la sociedad es muy difícil que la persona pueda negar de que no sabía que vivir en concubinato con una persona es malo. Pero bueno, puede ser que la persona nunca haya leído la Biblia, que nadie le haya dicho nada. Ahora viene a relacionarse con Dios. ¿Qué tiene que hacer? Y nosotros decimos casarse, pero lo primero es entender que es pecado. Porque pasa esto, que la gente trata de cubrir lo que es el estereotipo, o sea, la forma visual externa de las cosas, pero si no lo interioriza y no entiende, esto de verdad me afecta en mi relación con Dios, no he hecho nada. O sea, no es solamente porque la ley dice que yo debo hacerlo, sino porque yo tengo que entender de que es la única forma en que yo me puedo relacionar con un Dios que es santo, justo y bueno. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Tengo la espada de Damocles arriba. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. No hay trance con esta realidad. Dios nos ama y Dios nos ha creado para amarnos, pero es bajo sus condiciones. Ahora, ¿no les parece que esto es un problema de Dios y no de nosotros? Si Él es el que quiere amarnos en santidad, ¿por qué nos mete esto a nosotros? Y muchas veces nosotros pensábamos que lo que teníamos que resolver el problema de Dios éramos nosotros. Y históricamente lo hemos hecho así. Hemos pensado, el ser humano ha pensado siempre que el punto es que tiene que ser bueno, tiene que esforzarse, tiene que ser religioso, tiene que meterse en una iglesia, tiene que leer la Biblia. Pero para tu desayuno, si es que nunca lo habías desayunado, el problema de Dios es un problema de Dios. Y Él es el que lo va a resolver. Porque Él sí no va a dejar de amarte. Esto es lo más importante de la Navidad. Hasta aquí, llegar hasta aquí y convencernos de que la Navidad no es una casualidad, ni es una alternativa que Dios nos está dando. Es la única forma de poder salvar a la humanidad, según Él. Los críticos de la fe dicen, ¿por qué no evitó el pecado? ¿Por qué no hizo todo lo posible porque Adán no se complicara la vida? Porque Dios le dio al hombre libre albedrío.
¿Por qué simplemente en vez de haber creado un ser humano con libre albedrío no lo hizo un robot? Que obedeciera ahí, chucu, 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 chucu. Para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda. Entonces, por supuesto, si Él crea un hombre que responde a su amor de una manera justa, consciente, entonces no puede esperarle que sea un robot. Va a ser un ser consciente, va a ser un ser que tiene libre albedrío. Y entonces, ¿qué? ¿Se le va a complicar siempre la jugada? Sí. Pero esa es la grandeza del amor de Dios, que es persistente, que va a toda costa. Y si el hombre peca, entonces dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo ya había un cordero inmolado para la situación. La presencia de Cristo en la historia viene a resolver un problema de Dios. El problema de que Él quiere relacionarse con un hombre a quien ama y que no es santo, pero aún así Él lo ama. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Es el interés de Dios, no es el interés del hombre. El hombre se rindió en la primera cuadra. El hombre no, esta situación no es del hombre, es de Dios. Él trajo una segunda solución al asunto. Ok, yo quiero que tú seas santo. Tú no puedes ser santo por tu cuenta, entonces yo tengo que resolver ese problema. Y hace algo que es increíble. Vamos a ponerlo en esta perspectiva. Todo el mundo tienda para acá. Este es Dios y este es el hombre. Pero este también, la circunstancia creada desde el momento en que el hombre no puede regresar del error de su camino. El pecado trae consigo injusticia, lo cual no es lo que Dios quiere. Como consecuencia de ello, la muerte y finalmente la separación de Dios, lo cual es exactamente lo contrario que Dios quiere. Dios quiere estar muy cerca de nosotros para podernos amar de una manera entrañable como solo Él lo puede hacer. Del lado de acá está lo que Dios hubiera querido: la santidad, la justicia, la vida y la eternidad. ¿Cómo solucionamos el problema? El hombre no puede resolverlo por su propia cuenta. Se ha convertido de hecho en algo completamente opuesto al ideal de Dios. El Dios justo se enfrenta a un hombre injusto. Un hombre que no puede convertir su injusticia en justicia por cuenta propia. Y un Dios que quiere amar al hombre a pesar de todo. ¿Cómo se resuelve el problema? Pasó lo extraordinario. Pasó lo que hace grande la obra de la salvación de Dios. El justo se hizo injusto. Y esto es la injusticia más grande que Dios ha cometido. A favor de nosotros. Dios cometió una injusticia, la única que ha cometido, Por amor a nosotros. para invertir la polaridad de su relación con el hombre. Y le dio entonces a este lado negativo un signo positivo. Esto es como si fuera la corriente eléctrica. Ha invertido la polaridad. Y lo que para el hombre era injusto, lo volvió justicia. Y lo que para él era justo, lo volvió injusticia. Lo que Dios ha hecho en Cristo es atribuirse pecado a sí mismo. Dice la Biblia que Jesús cargó en él el pecado de todos nosotros, la injusticia de todos nosotros, la muerte y la separación de Dios. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Jesús sintió eso en aquel momento? ¿Por qué lo sintió? ¿Qué pasó? Lo que sintió fue lo que el hombre finalmente había sentido. Ahora el hombre que estaba en sus tinieblas y en su pecado, por causa de que la polaridad ha sido invertida, ahora es santo. No porque lo es intrínsecamente, sino porque Dios quiere verlo santo. El hombre no ha cambiado y no cambiará nunca de ser lo que es.
Pero Dios ha cambiado de verlo como lo ve. Porque ahora no lo ve a Él, sino que ve a Cristo. Es justo por los injustos. ¿Qué ha pasado? No, el hombre no ha cambiado. Ni cambiará. El hombre sigue siendo probablemente injusto, pecador. Pero Dios ahora, por su grande amor y por el sacrificio sustituto que ha utilizado en la persona de Cristo, ve al hombre de una manera diferente. Y ahora su amor se complementa y se cumple en la persona de Cristo. Por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, dice Juan 3:16, que esto es porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha puesto una única responsabilidad en el hombre, ya que no puede hacer ninguna otra cosa, que crea. Y si tú crees que Jesucristo es tu Salvador, hoy Dios está viéndote con un signo positivo. Hoy Dios te está dando una vida eterna, que tú no te mereces, pero que Él ha decidido hacer por su gracia y su misericordia. La vida eterna es solamente para los que tienen fe. Y esto es una cosa clara. Porque usted solamente puede experimentar esa fe aquí en esta vida. Usted solamente puede saber de la vida eterna cuando usted lo experimenta en esta vida. Cuando llegue el momento de enfrentarnos a la eternidad, no vamos a poder decidir nada. O sea que la fe hay que ejercerla en este momento. Ahora que estamos en esta vida y en esta circunstancia en la que Dios ha decidido amarnos y quiere que vivamos eternamente. Amén. Jesucristo, mis amados hermanos, ha venido a cumplir una función de injusticia, a convertirse en injusticia por nosotros. La Navidad no tiene otro sentido que este: Dios invirtiendo la polaridad de la situación, otorgando santidad a alguien que no es santo, otorgando justicia a alguien que no es justo, otorgando vida a alguien que está muerto y dando eternidad a alguien que es puramente mortal. ¿Qué entonces repercute en nosotros la fe? ¿Qué hace la fe en nosotros? Bueno, la primera cosa es que una vez que usted cree en Jesucristo, dice que tiene vida eterna en ese momento. Y esa experiencia la garantiza el Espíritu Santo que mora en usted y empieza a sellarlo y le da la seguridad de que eso que usted está sintiendo es verdad. No por sus méritos, sino por lo que Dios ha hecho por usted. Hay algo importante que no se nos puede olvidar cuando pensamos en Él, en la Navidad. Que lo único que estamos haciendo hoy aquí es agradeciéndole. Dios no nos exige que nosotros le adoremos, ni que hagamos nada por Él. Cuando Él invirtió la polaridad, dio por sentado de que nosotros no valíamos nada y que no íbamos a poder hacer nada. Dejó las esperanzas de que el hombre por cuenta propia lograra hacerse justo. Así que a veces nuestras ingratitudes no son contadas delante de Dios. Y nosotros tenemos que entender de que venir a adorar a Dios es un acto de entender la gracia de Dios. No porque tenemos que hacerlo, no porque Dios nos empuja a hacerlo, pero es que como cristianos tenemos que sentir lo que estamos haciendo. Dios nos ha dado vida eterna por su gran amor y por su gran misericordia, y ahora sabemos que este es un verdadero Dios que existe para amar y que a toda costa ha resuelto nuestro problema, que era inicialmente su problema, porque Él nos ama. Que Dios nos bendiga y que podamos entender esta verdad, mis amados hermanos, de la manera que el apóstol nos enseñó. Y este pasaje de 1 Corintios 15:22 puede darle desde esta perspectiva una idea más clara. Así como en Adán todos mueren, o sea, así como la muerte entró por el primero que pecó, también en Cristo todos son vivificados por el primero que murió por nuestros pecados. Padre, gracias por este tiempo que hemos estado aquí compartiendo tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos.
Gracias porque al conocerla podemos llegar, Señor, más profundamente en tu gracia y en tu reino, a entender los misterios que tú has diseñado para tus hijos. Gracias por tu gran amor, que hoy podemos entender que sobrepasa todo entendimiento. Como tú has hecho todo lo posible por salvarnos, aun cuando no lo merecíamos y aun cuando no había solución para nosotros. Gracias porque tu existencia es una existencia de amor y de paz y de justicia, y nos pone a nosotros como objeto inmerecedor de esta verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén.